¿Alguna vez has sentido que corres con toda tu fuerza, pero sigues en el mismo lugar? Que oras, trabajas, te esfuerzas por cambiar. Pero hay áreas de tu vida, tus finanzas, tus relaciones, tu paz interior, que parecen estar atascadas, como si una cuerda invisible te estuviera jalando hacia atrás cada vez que intentas avanzar. Has luchado, has buscado respuestas. Quizás te has culpado a ti mismo pensando que te falta fe o disciplina, o quizás culpado a las circunstancias, a la mala suerte. Pero ¿y si te dijera que el problema no es tu fuerza ni tu circunstancia? ¿Y si te dijera que esa resistencia invisible es real, que son ataduras espirituales? Cuerdas invisibles, forjadas por pecados pasados tuyos o de tus ancestros, por palabras de maldición, por relaciones tóxicas o por heridas no sanadas, diseñadas por el enemigo con un solo propósito: impedir que llegues al destino glorioso que Dios tiene para ti. Pero hoy la palabra de Dios viene como una espada de dos filos, no para herirte, sino para cortar esas cuerdas. En la enseñanza que estás a punto de recibir no vamos a analizar el problema, vamos a ejecutar la liberación. Te voy a entregar las tijeras divinas, el conocimiento de tu autoridad en Cristo, el poder del arrepentimiento y la renuncia, la fuerza disolvente de la sangre de Jesús y la oración específica que no solo afloja, sino que rompe toda atadura que te impide avanzar. Así que si estás harto de sentirte estancado, si tu alma clama por la libertad de correr sin obstáculos la carrera que Dios puso delante de ti, entonces prepárate, porque hoy, por el poder del Espíritu Santo, las cuerdas se cortan. Comencemos. Hermano, hay una frustración en la vida de fe que es particularmente dolorosa, porque a menudo es silenciosa y difícil de explicar. Es la sensación de estar corriendo con toda tu fuerza, pero sin avanzar ni un centímetro. Es como correr sobre arena movediza, mucho esfuerzo, mucho sudor, pero tus pies se hunden cada vez más en el mismo lugar. Oras, ayunas, lees la Biblia, intentas obedecer, pero esa área específica de tu vida, quizás tu finanza, tu matrimonio, tu salud emocional o tu propio crecimiento espiritual parece estar congelada en el tiempo, inmune a tus mejores esfuerzos y a tus oraciones más fervientes. Sientes que estás bajo una especie de techo de bronce espiritual. Tus clamores parecen no pasar de ahí y las bendiciones que sabes que Dios tiene para ti parecen inalcanzables. Es la experiencia de sentir una resistencia invisible, como si intentaras conducir un coche potente con el motor rugiendo, pero sin darte cuenta tiene el freno de mano puesto. Acelera, quema combustible, hace mucho ruido, pero el coche apenas se mueve o avanza con una dificultad enorme. Miras a tu alrededor y ves a otros creyentes avanzar a toda velocidad y te preguntas con angustia: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi vida se siente tan pesada, tan obstaculizada? Has revisado el motor, tu fe, tu obediencia, y parece estar bien, pero no te has dado cuenta de la palanca invisible que está frenando tu avance. Esta sensación no es tu imaginación, no es necesariamente una falta de fe o de esfuerzo de tu parte. A menudo es la evidencia de que estás lidiando con algo más profundo, con algo que opera en la dimensión invisible. Son las ataduras espirituales, cuerdas invisibles, a veces sutiles, a veces gruesas como cadenas, que han sido amarradas a tu alma, a tu linaje o a tu destino, y que te impiden correr la carrera que Dios ha puesto delante de ti con la libertad para la cual Cristo te redimió. Estas ataduras pueden manifestarse de muchas maneras. Puede ser un ciclo persistente de escasez financiera, donde el dinero parece escaparse de tus manos sin explicación. Puede ser patrones destructivos en tus relaciones, atrayendo siempre al mismo tipo de persona tóxica o repitiendo los mismos errores que viste en tus padres. Puede ser una lucha crónica con la depresión, la ansiedad o un vicio, una batalla que parece ganada por momentos pero que siempre regresa con la misma fuerza. Puede ser una esterilidad espiritual, un ministerio que no da fruto, una sensación de estar desconectado de la presencia de Dios a pesar de tus esfuerzos. El gran peligro de estas ataduras es que, al ser invisibles, a menudo les diagnosticamos mal. Culpamos a las circunstancias externas, es la economía, es mi jefe, es mi cónyuge. O peor aún, nos culpamos a nosotros mismos de una manera condenatoria. Soy un fracasado, no tengo remedio, Dios debe estar enojado conmigo. Y al no identificar la verdadera raíz espiritual del problema, seguimos aplicando soluciones humanas que son completamente ineficaces contra un enemigo espiritual. Seguimos tratando de cortar una cadena de acero con un cuchillo de mantequilla. La palabra de Dios reconoce la realidad de esta fuerza que nos obstaculiza. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, nos da una imagen perfecta de esta carrera obstaculizada. Él nos dice: punto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate que menciona dos cosas que debemos despojarnos, quitarnos de encima para poder correr bien. El pecado que nos asedia, que son nuestras propias transgresiones conscientes, pero también menciona todo peso. ¿Qué es ese peso? A menudo son precisamente
estas ataduras invisibles, las heridas del pasado, las maldiciones no rotas, los yugos emocionales, que aunque no sean pecado en sí mismos, actúan como un lastre, como un ancla que nos frena y nos agota en la carrera. Sentir esta frustración, reconocer esta resistencia invisible, no es una señal de derrota, es el primer paso hacia tu liberación. Es el momento en que el Espíritu Santo en su amor está quitando las escamas de tus ojos para que dejes de culpar a lo visible y empieces a discernir lo invisible. Es su invitación a que dejes de correr en la arena movediza y aprendas a identificar y a cortar las cuerdas que te tienen atado. Es el despertar del guerrero que dice: basta ya, reconozco que hay algo más aquí y en el nombre de Jesús voy a ser libre. No estás condenado a vivir así. Cristo no murió en la cruz para que vivieras una vida cristiana mediocre, frustrada y obstaculizada. Él murió para darte vida y vida en abundancia. Y esa abundancia incluye la libertad total de toda atadura. La oración que vamos a aprender no es un conjuro mágico, es la aplicación de las herramientas legales y espirituales que Cristo ya ganó para ti en la cruz. Son las tijeras divinas diseñadas para cortar esas cuerdas. Pero para poder usar las tijeras con precisión, un buen cirujano primero debe saber dónde está exactamente la atadura, cuál es su origen, cómo llegó a estar ahí. Porque cada tipo de atadura requiere un corte específico. Amados, la frustración de sentirnos obstaculizados es la alarma que nos despierta a la realidad de las ataduras invisibles. Pero para poder cortar una cuerda, primero debemos saber dónde está amarrada. Un médico no puede extirpar un tumor si no conoce su ubicación exacta. De la misma manera, en la guerra espiritual, la precisión es clave. No podemos simplemente lanzar oraciones genéricas de liberación al aire y esperar resultados. Debemos, con la guía del Espíritu Santo, identificar la fuente específica, el punto de anclaje de esa atadura que nos impide avanzar. Y la palabra de Dios, junto con la experiencia de la iglesia, nos revela varias fuentes comunes de donde provienen estas cuerdas invisibles. La primera y más obvia fuente es el pecado personal no confesado ni abandonado. Somos nuevas criaturas en Cristo, sí, pero mientras estemos en este cuerpo, la lucha contra la tentación es real. Y cuando elegimos deliberadamente caminar en un pecado, sea la mentira, la inmoralidad, el rencor, la codicia, y nos negamos a arrepentirnos, estamos en esencia tejiendo nosotros mismos las cuerdas que nos atan. El pecado siempre produce esclavitud. No es un castigo de Dios, es la consecuencia natural de darle la espalda a la luz y caminar hacia la oscuridad. El pecado le da al enemigo un derecho legal para operar en esa área específica de nuestra vida, creando una atadura que nos frena y nos roba la paz. La confesión genuina y el arrepentimiento, el cambio de dirección, son las tijeras que cortan esta cuerda autoimpuesta. Una segunda fuente más compleja y a menudo más difícil de discernir son las maldiciones generacionales. Como aprendimos en una enseñanza anterior, esto no significa que seamos culpables por los pecados de nuestros antepasados, pero sí significa que las puertas abiertas por ello a través de la idolatría, el ocultismo, la violencia, la perversión, pueden crear patrones de debilidad, atmósferas espirituales contaminadas y derechos legales que el enemigo intentará explotar en las generaciones futuras. Es como heredar una predisposición genética a cierta enfermedad. No es una sentencia, pero sí una vulnerabilidad que requiere una vigilancia y una acción específica para ser rota. Reconocer estos patrones en nuestro árbol genealógico es el primer paso para aplicar las armas correctas y cortar esa herencia de oscuridad. Una tercera fuente muy común de ataduras son los yugos desiguales, especialmente en relaciones íntimas. La Biblia nos advierte claramente en 2 Corintios capítulo 6 de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Este mandato no nace de un esnovismo espiritual, sino de una profunda sabiduría protectora. Cuando unimos nuestra vida de forma íntima, sea en matrimonio, en noviazgo o incluso en sociedades de negocios muy cercanas con alguien que no comparte nuestra fe ni nuestros valores fundamentales, estamos creando una conexión espiritual desigual. Es como atar un buey fuerte con un burro débil. Ambos terminarán heridos y frustrados, incapaces de avanzar en la misma dirección. Estos yugos desiguales a menudo crean ataduras emocionales y espirituales que nos impiden seguir plenamente el llamado de Dios para nuestra vida. Muy ligadas a esto están las ataduras del alma o lazos álmicos impíos. Estas son conexiones emocionales profundas que se forman a través de relaciones pasadas, especialmente aquellas que involucraron intimidad sexual fuera del pacto matrimonial o relaciones de control y manipulación. Aunque la relación física haya terminado, el lazo espiritual puede permanecer, creando una conexión insana que nos afecta emocionalmente, nos impide formar nuevas relaciones saludables y le da al enemigo un punto de acceso a nuestra alma. Cortar estos lazos requiere un acto específico de renuncia y oración.
Una cuarta fuente son las palabras negativas, ya sean las que hemos recibido de otros o las que hemos pronunciado nosotros mismos. La lengua tiene poder de vida y muerte. Las palabras de maldición, de crítica constante, de desprecio, proferidas por figuras de autoridad, padres, maestros, líderes, sobre nosotros, especialmente en nuestra niñez, pueden actuar como cuerdas invisibles, programando nuestra mente para el fracaso o la indignidad. De la misma manera, las automaldiciones, las veces que hemos dicho soy un tonto, nunca lo lograré, mejor me muero, son decretos que le dan permiso al enemigo para mantenernos atados a esa identidad negativa. Finalmente, los traumas no sanados también pueden convertirse en ataduras. Un evento traumático del pasado, un abuso, un accidente, una pérdida devastadora, si no es procesado correctamente con la ayuda de Dios y a veces con ayuda profesional, puede dejar una herida abierta en el alma. Y esa herida se convierte en un punto de anclaje para espíritus de miedo, de rechazo o de amargura que nos mantienen atados a ese evento, impidiéndonos avanzar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Este no es un listado exhaustivo, pero nos da un mapa de los puntos de anclaje más comunes: pecado personal, herencia generacional, relaciones impías, palabras negativas y traumas no sanados. Identificar cuál es esta fuente o a veces una combinación de ellas está operando en nuestra vida es crucial. Requiere oración, requiere honestidad, requiere la guía del Espíritu Santo. Pídele a Él que te muestre la raíz. Él es fiel para hacerlo. Este conocimiento no es para condenarnos ni para llenarnos de miedo, es para equiparnos, es para darnos la inteligencia de guerra necesaria. Porque una vez que sabemos dónde está amarrada la cuerda, estamos listos para tomar las tijeras. Y las tijeras que Dios nos ha dado no son de metal común, son forjadas en el fuego del cielo y tienen el poder de cortar cualquier cadena. Pero antes de usarla, debemos estar absolutamente seguros de nuestro derecho legal para hacerlo. Amado, la revelación de que existen fuerzas invisibles y ataduras de nuestro pasado que buscan frenar nuestro presente podía ser una fuente de gran temor si nos detuviéramos ahí. Conocer el diagnóstico es una cosa, pero ¿de qué nos sirve saber el nombre de nuestra prisión si no tenemos la llave para salir de ella? Y es aquí donde el Evangelio de Jesucristo explota con una luz tan gloriosa que aniquila toda sombra. Porque la noticia más grande de nuestra fe no es que el enemigo tenga poder, es que su poder ha sido legalmente y permanentemente destruido. Antes de aprender a usar las tijeras para cortar nuestras ataduras, primero debemos entender y tomar posesión de nuestra autoridad para hacerlo. Porque la liberación no comienza con un acto de poder, comienza con una revelación de tu posición. Durante demasiado tiempo hemos orado contra nuestras ataduras como si fuéramos esclavos pidiéndole al carcelero que por favor nos suelte. Oramos: Señor, por favor, si es tu voluntad, libérame de esta ansiedad. Señor, por favor, ten misericordia y rompe esta maldición de escasez. Oramos como víctimas, como mendigos, como siervos temerosos. Pero hoy esa mentalidad de orfandad se acaba. Porque la Biblia nos enseña que en el instante en que recibimos a Cristo, no solo fuimos perdonados, fuimos entronizados. El apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da la descripción de nuestra nueva dirección legal en el universo. En su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6, él desata esta verdad, que es una bomba atómica espiritual. Dios, juntamente con él, Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Detengámonos aquí, porque esta frase es la base de toda nuestra autoridad. No dice que un día nos sentará, dice que nos hizo sentar. Es un hecho consumado, un evento pasado. Tu posición ahora mismo, mientras escuchas esto, no es la de un soldado en el barro, es la de un coheredero en el trono. ¿Y dónde está ese trono? Al mismo nivel que nuestros enemigos. No. El capítulo 1 de esa misma carta nos dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, muy por encima de todo principado de autoridad y poder y señorío. Si nosotros estamos sentados con Él, significa que nuestra posición espiritual también está muy por encima de toda atadura, de toda maldición y de todo demonio. La atadura que te frena está operando desde la tierra, desde las tinieblas. Pero tú legalmente estás operando desde el cielo, desde la luz. Estás en una posición de ventaja estratégica total. Esta revelación lo cambia todo. Las ataduras espirituales, las maldiciones generacionales, ya no son cadenas que tienen derecho a tocarte, son ilegales. Son como invasores, como ocupas, que se han metido en una propiedad que ya no les pertenece. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, Él hizo algo más que perdonar nuestros pecados. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15, nos dice que Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojar es un término militar, significa que Jesús les quitó las armas, les arrancó la armadura. El enemigo que te ataca no es un guerrero poderoso, es un enemigo desalmado y humillado públicamente que lo único que puede hacer es rugir como un león, esperando que tú no te des cuenta de que ya no tiene dientes. Su único poder reside en tu ignorancia de la autoridad que tiene. Por lo tanto, la oración para romper ataduras no es una súplica, es un decreto de desalojo.
Ya no oras como el prisionero pidiendo libertad. Oras como el dueño de la propiedad, con el título de propiedad en la mano, notificándole al invasor que su tiempo se acabó. ¿Y cuál es nuestro título de propiedad? La sangre de Jesús. ¿Y cuál es el poder legal que usamos para ejecutar la orden? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es una muletilla, es nuestro poder notarial, la firma del rey que nos da el derecho de actuar en su autoridad. Quizá el enemigo te susurre ahora mismo, autoridad tú, con lo que hiciste ayer, con esa debilidad que tiene, y esa es su mentira favorita. Él quiere que confunda tu posición con tu condición. Tu condición puede ser débil, pero tu posición es de realeza. Un príncipe, aunque esté cubierto de lodo y haya desobedecido a su padre, no deja de ser un príncipe. Su autoridad no viene de su comportamiento del día, viene de la sangre que corre por sus venas. Y tu autoridad espiritual no viene de tu perfección, viene de la sangre de Cristo que te ha cubierto y te ha hecho hijo de Dios. El Señor Jesús mismo nos dio la garantía final de esta libertad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, Él declaró: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No quizás libres, no un poco libres, verdaderamente libres. La libertad no es algo por lo que estás luchando, es un estado legal que ya te fue otorgado. Tu oración de liberación es simplemente el acto de tomar la llave que Cristo te dio, meterla en la cerradura de tu prisión y girarla. Con esta certeza inquebrantable en nuestro espíritu, con esta revelación de que estamos sentados muy por encima de nuestro problema y que tenemos la autoridad legal para anularlo, ya no tenemos por qué temer. Hemos dejado de ser víctimas, nos hemos convertido en los ejecutores de la victoria de Cristo. Pero toda autoridad requiere una acción de nuestra parte. Un juez no solo sabe que tiene autoridad, debe golpear el mazo. Y el primer golpe del mazo que daremos para cortar nuestras ataduras es un acto de limpieza, un acto que le quita al enemigo la primera y más poderosa de sus bases legales, nuestro propio pecado. Amados, la revelación de nuestra autoridad suprema en Cristo es el fundamento inamovible desde el cual libramos la batalla por nuestra libertad. Pero toda autoridad, para ser ejercida con poder y sin impedimento, requiere un corazón limpio. Un juez no puede dictar sentencia con justicia si él mismo está violando la ley. De la misma manera, nuestro primer acto de guerra contra las ataduras espirituales no es un ataque hacia afuera, sino una limpieza hacia adentro. Antes de poder cortar las cuerdas que otros nos han echado, debemos usar la primera y más fundamental de las tijeras divinas para cortar las cuerdas que nosotros mismos hemos tejido con nuestro propio pecado. Esa tijera es el arrepentimiento genuino. Hemos aprendido que el enemigo es un legalista. Él no opera donde no tiene un derecho legal. Y la puerta más ancha, la invitación más clara que le podemos dar para que entre y establezca ataduras en nuestra vida, es nuestro propio pecado no confesado y no abandonado. Cada vez que elegimos deliberadamente desobedecer a Dios, sea con un acto, una palabra o un pensamiento, y nos negamos a arreglar cuentas con Él, estamos en esencia firmando un pequeño contrato con la oscuridad. Estamos cediendo un pedazo de nuestro territorio, y esos pequeños territorios cedidos son los que el enemigo usa como base de operaciones para lanzar sus ataques de opresión y atadura. Es crucial entender la naturaleza del arrepentimiento bíblico. A menudo lo confundimos con la culpa o el remordimiento. Sentirnos mal por haber pecado es bueno, pero no es suficiente. El remordimiento se enfoca en nosotros, en nuestra vergüenza, y a menudo nos paraliza. Pero el arrepentimiento verdadero, la metanoia griega, significa un cambio de mente, un giro de 180 grados. Es el momento en que dejamos de justificar nuestro pecado, dejamos de culpar a otros, dejamos de minimizarlo y nos ponemos completamente de acuerdo con Dios. Sí, Señor, esto que hice estuvo mal. Va en contra de tu corazón y de tu palabra. Lo reconozco, lo odio y decido abandonarlo. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza por el pasado, es tomar una decisión radical sobre el futuro. Este arrepentimiento es la primera tijera que corta la raíz de muchas ataduras. Si estás luchando con una atadura de pornografía, por ejemplo, puedes reprender al espíritu de lujuria 1000 veces, pero si no te arrepientes genuinamente de tu decisión de verla, si no confiesas tu pecado y tomas medidas prácticas para apartarte de él, le sigues dando al enemigo el derecho legal de atormentarte. Si luchas con una atadura de amargura y falta de perdón, puedes orar por pasto del día, pero si no te arrepientes de tu decisión de guardar rencor y eliges perdonar, la cuerda sigue intacta. El proceso de arrepentimiento requiere honestidad brutal y la guía del Espíritu Santo. Debemos ir a nuestro lugar secreto y pedirle: Espíritu Santo, examina mi corazón. Muéstrame toda área de mi vida donde le he dado lugar al enemigo a través de mi propio pecado. Revélame las puertas que yo mismo he abierto. Y Él, que es fiel y nos ama, comenzará a traer a nuestra memoria pecados específicos, no para condenarnos, sino para liberarnos. Cuando Él nos muestre un área, nuestra respuesta debe ser inmediata. Confesamos ese pecado específicamente. La palabra confesar significa estar de acuerdo con.
Le decimos: Padre, confieso que he pecado con nombre el pecado, mentira, orgullo, envidia, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo contigo en que esto es malo y te he ofendido. Esta confesión verbal es crucial. Saca el pecado de la oscuridad de nuestro secreto a la luz de su presencia. Y la promesa de Dios ante nuestra confesión es asombrosa. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué garantía tan gloriosa! En el instante en que confesamos, dos cosas suceden. Él nos perdona, cancela la deuda legal de ese pecado y nos limpia, purifica nuestro corazón de la contaminación que ese pecado dejó. La base legal del enemigo es destruida en ese momento. Pero el arrepentimiento no termina con la confesión, culmina con la decisión de apartarse. Proverbios capítulo 28, versículo 13 nos da esta clave: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. No basta con confesar. Debemos también apartarnos, tomar la decisión firme de no volver a caminar por ese sendero. Es cerrar la puerta con llave y tirar la llave. Es poner límites prácticos en nuestra vida que nos ayuden a no caer de nuevo. Este acto de arrepentimiento genuino, identificar el pecado, confesarlo y apartarse, es como dinamitar la base principal del campamento enemigo en nuestra vida. Le quitamos su derecho legal más fuerte. Hemos limpiado nuestro propio terreno. Hemos asumido nuestra responsabilidad. Es un acto de humildad que desata un poder inmenso. Hemos usado la primera tijera, la del arrepentimiento, para cortar las cuerdas que nosotros mismos tejimos. Pero a menudo las ataduras no solo vienen de nuestros actos, sino también de nuestros acuerdos, de las alianzas conscientes o inconscientes que hemos hecho con la oscuridad. Y para cortar esas cuerdas necesitamos la segunda tijera divina. Amado, qué acto tan poderoso y liberador es el arrepentimiento genuino. Es la tijera divina que corta las ataduras que hemos tejido con nuestras propias acciones pecaminosas. Pero la guerra por nuestra libertad es una guerra legal. Y a veces las cuerdas que nos frenan no están atadas solo a nuestras acciones, sino a nuestros acuerdos. Hay ataduras que se forjan a través de alianzas, de pactos conscientes e inconscientes y de palabras que hemos creído. Y para cortar esta clase de vínculos necesitamos una segunda tijera divina, una que opera con el poder de nuestra boca en la corte del cielo, el acto legal de la renuncia verbal y específica. Debemos entender que el mundo espiritual le da un peso inmenso a las palabras habladas. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras no son simples sonidos, son vehículos de poder espiritual. Con ellas podemos crear atmósferas de bendición o de maldición. De la misma manera, muchas ataduras espirituales se establecen a través de palabras. Palabras de maldición que recibimos, votos necios que hicimos en un momento de ira, por las mentiras del enemigo con las que verbalmente estuvimos de acuerdo. Por lo tanto, la liberación de esas ataduras también debe ser verbal. No basta con sentir el arrepentimiento en el corazón, debemos declarar nuestra libertad con la boca. El arrepentimiento es el cambio de dirección interior. La renuncia es el acto legal y externo que rompe el contrato. Pensemos en un ciudadano que vive bajo un rey tirano. El arrepentimiento es el momento en que su corazón decide que ya no quiere servir a ese tirano. Pero la renuncia es el acto público de ir a la plaza, quemar la bandera de ese reino y jurar lealtad a un nuevo rey, a un rey justo y bueno. Es un divorcio espiritual. Es una declaración ante el cielo, la tierra y el infierno que dice: ese contrato que creías tener conmigo basado en mi pecado, en mi ignorancia o en el pecado de mis antepasados, queda anulado, roto y sin poder ahora mismo. Mi lealtad pertenece única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Esta renuncia debe ser específica para ser efectiva. Un juez no puede anular un contrato genérico, debe nombrar el contrato específico que está siendo invalidado. El Espíritu Santo, en su amor, nos guiará a identificar las áreas donde necesitamos ejecutar esta renuncia. La primera área es toda participación consciente o inconsciente en el ocultismo. El enemigo es un engañador y nos presenta estas prácticas como algo inofensivo. Si alguna vez en tu vida, por juego, por curiosidad o por desesperación, leíste tu horóscopo, te leyeron las cartas, jugaste a la ouija, consultaste a un adivino, un curandero o un medium, o participaste en rituales de la nueva era, abriste una puerta legal. La renuncia es el acto de cerrar esa puerta con llave. Es orar con autoridad en el nombre de Jesús. Yo renuncio a toda conexión con el espíritu de adivinación. Renuncio a toda palabra que recibí de esa fuente. Cierro esa puerta en mi vida para siempre y la sello con la sangre de Cristo. La segunda área como sacerdote de nuestro hogar es la renuncia a los pactos ancestrales. Aunque no somos culpables de la idolatría o la brujería de nuestros antepasados, podemos estar atados a sus consecuencias. Al igual que Daniel y Nehemías, podemos pararnos en la brecha y cortar ese lazo legal. Declaramos: Padre, en el nombre de Jesús,
Yo renuncio a todo pacto de idolatría, ocultismo o brujería hecho por mis antepasados. Rompo toda atadura y toda herencia de oscuridad que haya venido sobre mi linaje a causa de esos pecados. Mi familia y yo le pertenecemos a Cristo. La tercera área, y una de las más cruciales, es renunciar a las mentiras que hemos creído y a las automaldiciones que hemos pronunciado. Esa palabra que recibimos: eres un inútil, nunca saldrás de esto, eres igual a tu padre. O esa palabra que dijimos sobre nosotros mismos: soy un tonto, siempre me enfermo, nunca seré feliz. Esos pensamientos se convirtieron en fortaleza porque entramos en acuerdo con ellos. La renuncia es el acto de romper ese acuerdo. Es declarar: yo renuncio a la mentira de que soy un fracasado, rompo mi acuerdo con el espíritu de pobreza, ya no creo esa mentira, la verdad es que soy hijo de Dios, redimido y bendecido. La Biblia nos muestra que esta confesión verbal es la que activa nuestra salvación, que en griego soteria también significa sanidad, liberación y plenitud. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 10, leemos: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe en nuestro corazón nos da una posición justa ante Dios, pero es la confesión de nuestra boca la que trae esa salvación a nuestra realidad diaria. Estamos usando nuestras palabras alineadas con la autoridad de Cristo para ejecutar nuestra propia libertad. Este acto de renuncia verbal es la tijera que corta los contratos legales del infierno. Has usado el poder de tu boca para declararte libre. Has limpiado tu expediente espiritual. Has roto los lazos que te ataban a pactos, mentiras y maldiciones. Pero hay otro tipo de atadura, una que a menudo no es legal sino emocional, formada en lo profundo de nuestras relaciones pasadas. Un lazo del alma que, aunque la relación haya terminado, sigue drenando nuestra vida y nuestra paz. Y para esta atadura necesitamos un agente limpiador aún más poderoso para disolverla por completo. Amados, ¿qué acto de liberación tan profundo es el que nos paramos ante Dios? Nos arrepentimos de nuestras propias faltas y renunciamos verbalmente a todo pacto consciente o inconsciente con la oscuridad. Hemos usado las tijeras del arrepentimiento y de la renuncia para cortar los contratos legales que le daban al enemigo un derecho sobre nosotros. Pero hay otro tipo de atadura, una que a menudo no es un contrato formal, sino un lazo invisible tejido en lo profundo de nuestra alma a través de relaciones pasadas. Son los llamados lazos del alma o vínculos álmicos, conexiones emocionales y espirituales que, si fueron formadas fuera del diseño de Dios o a través de dinámicas tóxicas, pueden seguir drenando nuestra vida y obstaculizando nuestro avance mucho después de que la relación física haya terminado. Y para disolver estos vínculos pegajosos y profundos, necesitamos un agente limpiador de un poder incomparable: la sangre preciosa de Jesucristo. Nuestra alma, compuesta por nuestra mente, voluntad y emociones, fue diseñada por Dios para formar lazos profundos. El lazo entre un esposo y una esposa unidos en pacto es santo y poderoso. El lazo entre padres e hijos es vital. El lazo entre verdaderos amigos en Cristo es una bendición. Pero el enemigo, que es un pervertidor de todo lo bueno, busca torcer este diseño. Él promueve la formación de lazos álmicos fuera del orden de Dios, sabiendo que estos vínculos impíos se convierten en canales a través de los cuales puede operar. ¿Cómo se forman estos lazos impíos? La forma más común y poderosa es a través de la intimidad sexual fuera del pacto matrimonial. La Biblia nos enseña que el acto sexual no es solo físico, es un acto espiritual que une a dos personas en una sola carne. Cuando esa unión ocurre fuera del diseño protector del matrimonio, se black shoes, white shirt, I step in the heat. Palm sweat, sharp gaze, you feel that beat. I came with a fire under my toe. Oh, hurt, fresh pride, now I'm the one. Yeah, you talk big, baby, I'm moving time. You tap, heart stare, I cut the line. Red scar from my wrist like a warning sign. Every no you gave me turns into wine. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart.
that's breaking us down now. Your hand, we had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Crea un lazo álmico que puede ser increíblemente fuerte y difícil de romper. Aunque la relación termine, esa conexión espiritual puede permanecer, causando una atadura emocional a la persona pasada, dificultades para formar nuevas relaciones saludables y a menudo abriendo puertas a espíritus de lujuria, rechazo o tristeza. Otra forma es a través de relaciones de control y manipulación. Puede ser un padre controlador, un líder religioso abusivo, un amigo posesivo. Estas relaciones crean lazos álmicos basados en el miedo, la culpa o la dependencia emocional. Aunque te alejes físicamente, la influencia de esa persona puede seguir dictando tus decisiones y atormentando tus pensamientos. También se pueden formar lazos impíos a través de juramentos o pactos de amistad hechos a la ligera, especialmente en la juventud, o a través de involucramiento en grupos ocultistas o sectas que usan rituales para crear lealtades espirituales. Estas cuerdas invisibles son reales, son las que te hacen sentir atado a una persona del pasado, aunque ya no la ames. Son las que provocan que sigas sintiendo el dolor de una traición como si hubiera ocurrido ayer. Son las que te impiden recibir el amor de Dios por completo, porque una parte de tu alma sigue conectada a una fuente impía. Y para cortar estas conexiones profundas no basta con la fuerza de voluntad. Necesitamos una intervención sobrenatural. Necesitamos el poder disolvente de la sangre de Cristo. La sangre de Jesús no solo nos perdona, nos limpia. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos da esta promesa continua. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa limpieza incluye la contaminación espiritual y emocional dejada por relaciones pasadas. La sangre tiene el poder de disolver esos lazos impíos a nivel espiritual, de purgar nuestro corazón de las heridas y de los residuos tóxicos que esas conexiones dejaron. Es como un solvente divino que despega lo que estaba pegado de forma incorrecta. Además, la sangre de Cristo nos redime de toda esclavitud. Primera de Pedro, capítulo 1, nos recuerda que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Esa redención no es solo del pecado original, es de toda forma de esclavitud, incluyendo la esclavitud emocional a una persona o a un recuerdo. La sangre nos compra la libertad total. Cuando la aplicamos a un lazo del alma, estamos declarando, este vínculo ya no tiene poder sobre mí. Yo fui comprado por un precio, mi alma le pertenece solo a Cristo. Este acto de cortar lazos álmicos con la sangre es una oración específica y un acto de fe. Requiere que primero identifiques
con la ayuda del Espíritu Santo, las relaciones significativas de tu pasado que pudieron haber creado estas ataduras. No tienes que recordar cada detalle, solo pedirle a Dios que te muestre las conexiones que necesitan ser cortadas. Y luego tomas tu autoridad en Cristo y oras de forma específica. Puedes orar así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, reconozco que a través de mi relación pasada con nombre de la persona se formó un lazo del alma impío. Hoy, por un acto de mi voluntad y por el poder de la sangre de Jesucristo, yo renuncio a ese lazo. Lo corto, lo disuelvo. Declaro que toda conexión espiritual y emocional insana entre nosotros queda rota para siempre. Aplico la sangre de Jesús para limpiar mi alma de toda herida, de toda contaminación y de toda influencia que esa relación dejó en mí. Devuelvo espiritualmente todo lo que le pertenece a esa persona y reclamo todo lo que le pertenece a mí, lavado y purificado por la sangre. Soy libre para amar y servir solo a Dios. Esta oración es una cirugía espiritual. Es el acto de cortar las cuerdas umbilicales tóxicas que te mantenían conectado a fuentes de muerte. Al hacerlo, liberas tu alma para recibir la plenitud de la vida y del amor de Dios. Has usado el arrepentimiento, la renuncia y ahora la sangre para limpiar tu pasado y asegurar tu presente. Hemos cortado las ataduras externas e internas. Pero a menudo estas ataduras han dejado cicatrices profundas en nuestra mente, fortalezas de pensamiento, mentiras que hemos creído por tanto tiempo que se han convertido en parte de nuestra identidad. Y para demoler esas últimas estructuras necesitamos desenvainar nuestra arma ofensiva más poderosa. Amados, qué limpieza tan profunda hemos realizado. Hemos usado el arrepentimiento para cerrar las puertas de nuestro propio pecado, la renuncia para anular los contratos con la oscuridad y la sangre preciosa de Cristo para disolver los lazos impíos que nos ataban a relaciones pasadas. El terreno legal ha sido despejado, las conexiones emocionales tóxicas han sido cortadas, pero a menudo la guerra deja cicatrices en el territorio de nuestra mente. Años de vivir bajo una atadura, sea generacional o personal, construyen fortalezas de pensamiento, patrones de creencias negativas que se arraigan tan profundamente que aunque la cadena externa haya sido rota, seguimos pensando y sintiéndonos como prisioneros. Y para demoler estas últimas murallas invisibles, necesitamos desenvainar el arma ofensiva más poderosa de nuestro arsenal, la cuarta tijera divina, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una fortaleza mental no es un demonio, es un sistema de pensamiento fortificado. Es una mentira que hemos creído por tanto tiempo que se ha convertido en nuestra verdad. Si creciste en un hogar donde siempre hubo escasez y se hablaba constantemente de pobreza, quizás como resultado de una maldición generacional, aunque ahora seas libre en Cristo, es muy probable que en tu mente se haya construido una fortaleza de mentalidad de pobreza. Pensamientos como nunca tendré suficiente, el dinero es malo, no me lo merezco, operan de forma automática saboteando tu fe y tus acciones. Si sufriste rechazo o abuso, se construye una fortaleza de indignidad o de miedo al abandono. Si estuviste atado a una adicción, se forma una fortaleza de impotencia que te susurra: nunca serás verdaderamente libre. Estas fortalezas son las prisiones interiores que nos impiden caminar en la plenitud de nuestra libertad. Son los argumentos falsos que se levantan contra el conocimiento de la verdad de Dios sobre nosotros. Y la palabra de Dios es el único martillo neumático lo suficientemente poderoso como para demolerla. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, nos da la estrategia militar exacta. En los versículos 4 y 5, él nos revela que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta es nuestra comisión. No estamos llamados a coexistir con esas fortalezas mentales, estamos llamados a destruirlas. ¿Y cómo? Derribando argumentos. Cada fortaleza está construida con los ladrillos de los argumentos falsos, de las mentiras específicas que hemos aceptado. La fortaleza de indignidad se construye sobre el argumento no vales nada. La fortaleza de miedo se construye sobre el argumento algo malo va a pasar. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios viva y eficaz, es el arma diseñada para pulverizar esos ladrillos. ¿Cómo usamos esta espada contra nuestras fortalezas mentales? No basta con leer la Biblia de forma pasiva. Debemos usarla como un guerrero usa su espada, con intención, con precisión y con declaración verbal. Primero identificamos la fortaleza. Le pedimos al Espíritu Santo: Señor, muéstrame cuál es la mentira raíz que me mantiene atado en esta área. Una vez que le identificamos, por ejemplo, la mentira de no soy capaz, buscamos en la Biblia la verdad opuesta, la promesa que aniquila esa mentira. En este caso podría ser Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Esa promesa se convierte en nuestra espada rema para esa batalla específica. Y entonces, cada vez que el pensamiento de no soy capaz intente levantarse, no discutimos con él. No lo analizamos, lo atacamos. Desenvainamos la espada y la declaramos en voz alta: mentira de incapacidad, te derribo ahora con la palabra de Dios. Porque escrito está que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mi fuerza, sino en la suya. Yo soy capaz. Esa fortaleza cae ahora en el nombre de Jesús. Cada vez que haces esto, estás lanzando un misil de la verdad contra los muros de esa prisión mental. Estás recableando tu cerebro. Estás estableciendo un nuevo patrón de pensamiento basado no en tu experiencia pasada o en las mentiras del enemigo, sino en la realidad inmutable de lo que Dios dice. La carta a los Hebreos nos dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, divide, juzga y expone la mentira. Este proceso de demolición puede requerir perseverancia. Una fortaleza que tardó años en construirse no siempre cae con un solo golpe. Pero la promesa de Dios es que su palabra nunca vuelve vacía. Si tú eres fiel en usar la espada día tras día, te aseguro que esos muros comenzarán a agrietarse. La mentira perderá su poder sobre tus emociones. Y un día te despertarás y te darás cuenta de que ese pensamiento que te atormentaba ya no tiene voz. La fortaleza ha caído, ha sido verdaderamente renovado en el espíritu de tu mente. Hemos usado el arrepentimiento y la renuncia para cortar los lazos con nuestras acciones y acuerdos pasados. Hemos usado la sangre de Cristo para disolver los vínculos emocionales impíos. Y ahora hemos usado la espada de la palabra para demoler las fortalezas mentales que quedaban. Parece que la libertad es completa, pero a menudo queda una última cuerda, una atadura invisible que no está en nuestros actos, ni en nuestros pactos, ni siquiera en nuestros pensamientos conscientes. Está en lo más profundo de nuestro corazón, en el lugar de las heridas no sanadas. Y para cortar esta última y más resistente de las cuerdas, necesitamos el arma más difícil de empuñar, pero la más liberadora de todas. Amados, hemos librado una batalla intensa y victoriosa. Hemos limpiado nuestro terreno espiritual con el arrepentimiento. Hemos anulado los contratos del infierno con la renuncia. Hemos disuelto los lazos impíos con la sangre preciosa. Y hemos demolido las fortalezas mentales con la espada afilada de la palabra. Parece que la libertad debería ser completa, total, absoluta. Pero a veces, incluso después de todo este trabajo, sentimos que algo todavía nos ata. No es una cadena legal, no es una fortaleza mental. Es una cuerda invisible amarrada a lo más profundo de nuestro corazón. Es la atadura emocional de una herida no sanada, de una ofensa no soltada. Y para cortar esta última y más resistente de las cuerdas, necesitamos empuñar el arma más difícil, pero a la vez la más liberadora de todas, la quinta tijera divina, el poder radical del perdón. Debemos entender que la falta de perdón es mucho más que un simple mal sentimiento. Es un veneno espiritual que opera en un nivel muy profundo. Es una raíz de amargura que, como nos advierte la carta a los Hebreos, si se deja crecer, estorba, bloquea la gracia de Dios y contamina mucho. No solo nos daña a nosotros, sino que envenena nuestras relaciones. Y en el contexto de la liberación de atadura, la falta de perdón actúa como un ancla pesada. Puedes haber roto las cadenas visibles que te ataban al muelle del pecado o de la maldición, pero si tu alma sigue anclada al fondo rocoso de una ofensa pasada, tu barco nunca podrá zarpar hacia el océano de tu libertad plena. La falta de perdón le da al enemigo un derecho legal continuo, no sobre tu espíritu redimido, pero sí sobre tu alma, tus emociones, permitiéndole mantener una puerta abierta para el tormento. La opresión y el estancamiento. Cuando alguien nos ha herido profundamente, quizás un padre cuyas acciones abrieron la puerta a una maldición generacional, quizás alguien que practicó brujería directamente en nuestra contra, o quizás incluso nosotros mismos por errores pasados que nos llenan de vergüenza y autocondenación, el dolor es innegablemente real y el deseo humano de justicia o incluso de venganza es comprensible. Pero el reino de los cielos opera bajo una ley superior, una ley que parece una locura para el mundo, pero que es el corazón mismo de nuestra redención. Dios nos llama a soltar, a perdonar, no porque la ofensa no fuera grave, no porque el ofensor merezca nuestra misericordia, sino porque nosotros merecemos ser libres. La falta de perdón es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Es como construir una celda en lo más profundo de nuestro corazón para encerrar a nuestro ofensor, pero sin darnos cuenta de que para mantenerlo prisionero, nosotros tenemos que quedarnos dentro de la celda con él, actuando como carceleros amargados. Nos encadenamos voluntariamente a la persona que nos hirió, permitiendo que su acción del pasado siga dictando nuestra paz por la falta de ella en el presente. El perdón es el acto valiente de abrir esa celda, no tanto por el prisionero, sino para que nosotros podamos salir al sol de la libertad y respirar el aire puro de la gracia de Dios. El Señor Jesús fue radicalmente claro
sobre la conexión legal entre el perdón que damos y la libertad que recibimos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25, él une directamente el acto de orar con el acto de perdonar. Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Eso nos enseña que la falta de perdón actúa como un bloqueo espiritual. Es como una interferencia, una estática en nuestra línea de comunicación con el Padre. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos libere de nuestras ataduras si nosotros mantenemos a otros atados en la prisión de nuestro rencor? Es vital que redefinamos el perdón bíblico. Perdonar no es olvidar. La memoria es parte de nuestra historia, pero el perdón le quita el poder venenoso al recuerdo. Perdonar no es sentir que el dolor ha desaparecido. Los sentimientos son como el vagón de cola de un tren, siguen a la locomotora de nuestra decisión. Perdonar no es excusar el mal. El pecado sigue siendo pecado y la justicia le pertenece a Dios. Y perdonar no significa necesariamente reconciliarse o volver a confiar. La confianza se gana y la reconciliación requiere arrepentimiento de la otra parte. Entonces, ¿qué es perdonar? Es una decisión de nuestra voluntad. Es un acto de obediencia al mandato de Cristo. Es pararse ante Dios y decirle: Padre, esta persona o yo mismo me debe una deuda de dolor. Pero hoy, por obediencia a ti y porque anhelo mi propia libertad, yo elijo cancelar esa deuda. Renuncio a mi derecho a cobrarla. Suelto mi juicio y te entrego la causa a ti, el juez justo. Haz tú según tu perfecta justicia. Es el acto de quitar nuestras manos del cuello de nuestro deudor y poner el caso en las manos del único que puede juzgar con rectitud. Este perdón debe ser completo. Debemos perdonar a otros, incluyendo a aquellos antepasados cuyos pecados nos afectaron, no para excusarlos, sino para liberarnos de las consecuencias. Debemos perdonarnos a nosotros mismos, aceptando la gracia de Dios para nuestros propios errores y soltando la autocondenación que nos mantiene atados. Y a veces debemos perdonar a Dios no porque Él haya hecho algo malo, sino porque quizás hemos albergado un resentimiento oculto contra Él por permitir el dolor en nuestra vida. Debemos entregarle esa desilusión y confiar en su soberanía amorosa. El acto de perdonar es la tijera final que corta la cuerda más profunda, la que ata nuestra alma al pasado. Es la limpieza definitiva del terreno. Es la declaración de que elegimos vivir bajo la economía de la gracia, no de la deuda. Y una vez que hemos usado esta última y más poderosa de las tijeras divinas, una vez que nuestro corazón está verdaderamente libre de toda amargura, entonces sí, la libertad es completa. Hemos limpiado nuestro expediente legal, hemos cerrado las puertas al enemigo, hemos disuelto los lazos tóxicos, hemos demolido las fortalezas mentales y hemos cortado las anclas emocionales. El terreno está listo, la cárcel está vacía. Y ahora debemos dar el último paso, no solo disfrutar de la libertad, sino aprender a caminar en ella, a mantenerla y a construir sobre ella un nuevo y glorioso legado. Amado, qué momento tan glorioso es el que experimentamos cuando a través de las armas divinas sentimos que las cuerdas invisibles se rompen y una nueva ligereza inunda nuestra alma. Hemos salido de la prisión. La puerta de la celda está abierta de par en par. Pero la libertad no es simplemente salir de la cárcel, es aprender a vivir como un ciudadano libre en un nuevo país. Una tierra conquistada y limpiada no permanece así por sí sola. Requiere vigilancia, cultivo y edificación. Y es aquí donde llegamos al capítulo final y más importante de nuestra liberación. El acto de sellar nuestra libertad, de aprender a caminar bajo la atmósfera de la bendición de Dios y de empezar a construir intencionalmente un nuevo legado para nosotros y para las generaciones que nos siguen. El error más trágico después de una experiencia de liberación es caer en la pasividad. Es pensar, ya oré, ya renuncié, ya perdoné, el trabajo está hecho. Pero la libertad espiritual no es un evento de un solo día, es un estilo de vida. Debemos entender la advertencia solemne que nos dio el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 12. Él habló de un espíritu inmundo que sale de un hombre y al no encontrar descanso regresa a su antigua casa. Y si la encuentra desocupada, barrida y adornada, es decir, limpia pero vacía, va y trae consigo otros 7 espíritus peores. Y el estado final de esa persona es peor que el primero. Esta parábola es nuestra alerta estratégica. Haber expulsado al enemigo y limpiado el terreno no es suficiente. Si dejamos ese espacio interior desocupado, si no lo llenamos intencionalmente con algo superior, hemos creado una invitación para que el enemigo regrese y a menudo con refuerzos. Por lo tanto, caminar en libertad requiere una acción continua, una ocupación deliberada del territorio que hemos conquistado. ¿Y cómo ocupamos ese territorio? Primero, debemos llenarlo activamente con la presencia de Dios. La oración de liberación fue el acto de desalojo. Ahora comienza el acto de decoración y de mudanza.
Debemos convertir nuestra vida y nuestro hogar en una morada tan llena de la gloria de Dios que no quede ni un solo rincón oscuro donde el enemigo pueda esconderse. Esto significa cultivar una relación diaria e íntima con el Espíritu Santo a través de la oración, la adoración y meditación en su palabra. Significa crear una atmósfera en nuestro hogar donde la presencia de Dios sea bienvenida y celebrada. Una casa llena de alabanza es una casa donde los demonios se sienten increíblemente incómodos. Llenar el vacío con Dios es la primera y más poderosa estrategia para mantener nuestra libertad. Segundo, debemos cambiar nuestro lenguaje. Las ataduras a menudo estaban reforzadas por un patrón de habla negativo, quejas, críticas, automaldiciones, palabras de miedo. Ahora que somos libres, debemos aprender a hablar el lenguaje del reino de la bendición. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 18 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tenemos en nuestra boca la autoridad creativa para establecer realidades espirituales. Debemos empezar a bendecir deliberadamente a aquellos que antes estaban bajo maldición. Bendice tu matrimonio, declara palabras de unidad y amor. Bendice a tus hijos, profetiza sobre ellos su destino en Dios. Bendice tu finanza, declara la abundancia del reino. Bendice tu salud, proclama la sanidad divina. Hablar bendición no es negar los problemas, es declarar la verdad superior de la promesa de Dios sobre esos problemas. Es usar tu autoridad sacerdotal para regar tu jardín con palabras de vida, creando una cosecha de bendición donde antes solo había espinos de maldición. Tu nuevo lenguaje es la banda sonora de tu nueva libertad. Tercero, y quizás lo más crucial, debemos caminar en obediencia. El pecado fue la puerta de entrada original para la atadura. La obediencia es la cerradura divina que mantiene esa puerta cerrada para siempre. Cada acto de obediencia a la palabra de Dios, elegir la pureza, practicar el perdón, caminar en integridad, ser generoso, es como añadir un cerrojo extra a la puerta de nuestra alma. La obediencia no es un legalismo pesado, es la estrategia de guerra que nos mantiene seguros bajo la cobertura del pacto de bendición de Dios. No podemos pretender vivir en la libertad de Cristo mientras coqueteamos con la esclavitud del pecado. La santidad no es una opción para el que quiere permanecer libre, es una necesidad. La palabra de Dios nos da la promesa gloriosa de que este nuevo caminar no solo nos mantiene libres, sino que nos introduce en una dimensión de bendición que anula por completo la herencia de maldición. En la carta a los Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 leemos esta verdad que es el fundamento de nuestro nuevo legado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué intercambio tan divino y tan completo. Cristo tomó nuestra maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de Abraham. ¿Y cuál es esa bendición? Es la bendición de ser justificado por la fe, de tener comunión con Dios, de ser heredero de sus promesas, de ser una fuente de bendición para todas las naciones. Cuando caminamos en Cristo, ya no estamos bajo la jurisdicción de la maldición. Hemos sido legalmente trasladados al reino de la bendición. Nuestra tarea ahora es aprender a vivir como los ciudadanos bendecidos que somos. Y esta bendición no es egoísta, no es solo para nosotros, es para nuestro legado. Tú, que quizás vienes de un árbol genealógico torcido por la oscuridad, has sido llamado por Dios a ser un punto de inflexión. Has sido injertado en la vida verdadera. Y ahora a través de tu fe, de tu libertad y de tu caminar en obediencia, estás cavando un nuevo cauce para el río de la gracia de Dios. Estás estableciendo un nuevo patrón, un nuevo ADN espiritual que no transmitirá la herencia de la atadura a tus hijos y nietos, sino que le abrirá las puertas a la herencia de la bendición de Abraham. Tu libertad de hoy es el regalo más precioso que puedes dejar a tus generaciones futuras. Qué responsabilidad y qué privilegio tan inmenso. Sellar nuestra libertad es entonces un compromiso de por vida. Es llenar nuestra casa con Dios, es llenar nuestra boca con bendición, es llenar nuestros pies con obediencia. Y es hacerlo todo con la conciencia gozosa de que ya no somos esclavos de nuestro pasado, sino arquitectos, bajo la gracia de Dios, de un futuro glorioso para nuestro linaje. Y ahora con esta visión completa ardiendo en nuestro espíritu, con la certeza de nuestra libertad total y la comisión de establecer un nuevo legado, nuestro corazón está listo. Estamos listos para ir ante el trono de la gracia y sellar esta enseñanza con la oración de consagración que activará esta nueva vida de bendición sobre nosotros. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu, con toda la autoridad que Dios te ha dado, y hagas tuya esta poderosa oración de liberación. Padre celestial, Dios todopoderoso, autor de la libertad y vencedor sobre toda oscuridad. Venimos ante tu trono de gracia, no por nuestros méritos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que nos ha limpiado, nos ha redimido y nos ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad. Hoy nos paramos en esa autoridad
Reconocemos, Señor, que hemos luchado contra ataduras invisibles, contra patrones de derrota y de dolor que han intentado frenar nuestro avance. Pero hoy, por la luz de tu palabra, entendemos que esas cadenas no son nuestro destino. Te pedimos perdón, Padre, por cada puerta que nosotros mismos hemos abierto al pecado no confesado. Examina nuestro corazón, Espíritu Santo, y revela toda área de desobediencia, de orgullo, de idolatría escondida. Confesamos ahora, menciona pecados específicos si los conoce, y nos arrepentimos genuinamente. Cambiamos nuestra mente, nos apartamos de ese camino, lávanos y límpianos. Como sacerdotes de nuestro hogar nos paramos en la brecha por nuestro linaje. Confesamos los pecados de nuestros antepasados que abrieron puertas a la oscuridad. La idolatría, la brujería, el ocultismo, la inmoralidad, la violencia, la injusticia. No los juzgamos, pero confesamos su pecado ante ti y pedimos que la sangre de Jesús cancele toda base legal que el enemigo haya construido sobre ellos. Y ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ejercemos nuestra autoridad. Renunciamos verbalmente a todo pacto consciente o inconsciente hecho con la oscuridad por nosotros o por nuestros antepasados. Renunciamos a toda conexión con espíritus de adivinación, de hechicería, de muerte o de ruina. Renunciamos a toda mentira que hemos creído sobre nuestra identidad, nuestro valor o nuestro futuro. Rompemos nuestro acuerdo con ellas ahora. Le hablamos a toda maldición generacional de nombra patrones, pobreza, enfermedad, divorcio, adicción, etc. Y le decimos, eres rota, eres cancelada, eres anulada en el nombre de Jesús. Tu poder sobre mi vida y mi descendencia termina hoy. Le hablamos a todo ataque de brujería, a todo hechizo, todo conjuro enviado en nuestra contra. Eres deshecho, eres sin poder. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Te devolvemos al abismo de donde saliste en el nombre de Jesús. Tomamos ahora la sangre preciosa de Jesucristo y la aplicamos como un sello sobre nosotros, nuestra familia y nuestro linaje. Disolvemos todo lazo del alma impío con relaciones pasadas. Limpiamos nuestro ADN espiritual. Purificamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Santificamos la atmósfera de nuestro hogar. Que la sangre del Cordero sea nuestra muralla de fuego y nuestra fuente de pureza continua. Desenvainamos la espada del Espíritu, que es tu palabra, y demolimos toda fortaleza mental que estas ataduras hayan construido. A la fortaleza de no soy capaz le declaramos todo lo puedo en Cristo. A la fortaleza de estoy destinado a fracasar le declaramos soy linaje escogido, nación santa. A la fortaleza de nunca seré libre le declaramos a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Toda fortaleza de mentira cae ahora. Y como acto final de liberación, elegimos el perdón radical. Perdonamos a cada persona que nos hirió, nos maldijo, nos ató. Perdonamos a nuestros antepasados, nos perdonamos a nosotros mismos. Y soltamos toda ofensa contra ti, Dios. Entregamos todo juicio a tus manos. Nuestro corazón es libre de toda amargura. Somos libres, verdaderamente libres. Y ahora, Padre, en este territorio limpio y liberado, pedimos que tu Espíritu Santo venga y lo llene todo. Donde había atadura, desata tu libertad. Donde había maldición, libera tu bendición. Donde había oscuridad, establece tu luz perpetua. Nos comprometemos a caminar en esta libertad, a llenar nuestra mente con tu palabra, a llenar nuestra boca con bendición, a llenar nuestros pasos con obediencia. Establecemos hoy un nuevo legado, un legado de gracia, de favor y de victoria para nosotros y para todas nuestras generaciones. Gracias, Padre, por el precio de nuestra libertad. Gracias por la victoria total que tenemos en Cristo Jesús. En su nombre invencible. Amén. Amado Hijo del Rey, amada hija libre por su sangre, la enseñanza ha terminado. Las tijeras del cielo han hecho su obra. Las cuerdas invisibles que te ataban al pasado, a la maldición, al pecado, han sido cortadas por el poder invencible de Jesucristo. Ya no eres el prisionero que lucha contra sus cadenas. Hoy te pones de pie como un guerrero liberado, como un sacerdote de un nuevo linaje, como un heredero que camina sin obstáculos hacia su destino. El freno de mano ha sido quitado, la arena movediza ha desaparecido, el camino está despejado. Ahora ve y camina diferente. No mires atrás. No le des más poder a la sombra del pasado. Cada vez que el enemigo intente recordarte tus viejas cadenas, levanta tu cabeza y recuérdale a él la autoridad de la sangre que te hizo libre. Has sido llamado a correr, a avanzar, a conquistar. Tu vida ya no es una historia de estancamiento, es una epopeya de libertad en progreso. Y si has sentido el peso quitarse de tus hombros, si tu espíritu respira el aire fresco de la libertad, si te comprometes a caminar como el libre que eres, te invito a que lo selles con un acto de autoridad. Primero planta tu bandera en el territorio liberado. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu nuevo himno nacional. Amén. Las cuerdas se rompieron, soy libre en Cristo.
Que tu comentario sea tu primera pisada en tierra libre, una declaración que notifica al cielo tu fe y al infierno tu emancipación. Segundo, pasa la llave de la cárcel a otro. Piensa en la multitud de creyentes sinceros que siguen corriendo en círculo, atados por cuerdas que no saben cómo cortar. Tú me gusta este video como una luz que ilumina la cerradura de su celda. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, estás pasando la tijera divina a un hermano que está desesperado por ser libre. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo equipado para caminar en la plenitud de la libertad que Cristo compró, si quieres aprender a mantener esas cuerdas cortadas para siempre, suscríbete y únete a este ejército de libertadores que estamos reclamando nuestra herencia. Gracias por tu valentía para enfrentar tus ataduras y tu fe para ser libre. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que la sangre de Cristo sea tu sello perpetuo. Que la palabra de Dios sea la espada que mantenga tu camino despejado. Que el Espíritu Santo sea el viento bajo tus alas que te impulse hacia adelante. Y que cada paso que des de ahora en adelante sea un paso de un hijo libre caminando hacia el glorioso destino que tu Padre ha preparado para ti. Permanece en tu libertad.